¿Qué tal? Estamos aquí en tu Talks Digital y hoy van a aprender cómo cambiar tu Windows 10 Home Single a Windows 10 Pro. Normalmente siempre que hemos comprado computadoras nuevas o usadas nos viene con el Windows 10 en Home, ¿no? La versión básica, y muchos quieren pasar a profesional, ya sea por distintas razones, ya sea por el GPDIT o por algunas opciones de redes, ¿no? Que es necesario para lo que es un entorno de trabajo o para uno que también está estudiando y de repente necesita este tipo de opciones. Bueno, para cambiarlo sin necesidad de reinstalar Windows y pasar por ese tema, se hace lo siguiente. Primeramente tienes que tener estas dos claves genéricas. Una es una genérica y la otra es una alternativa para hacer el cambio a profesional. Y luego con un pequeño código en CMD abierto en modo administrador podrás cambiar todo. ¿Cómo se hace? Sencillo, acá estamos con una computadora con Windows 10 Home Single. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es en buscar, en la barra de buscar ponemos CMD y nos va a aparecer símbolo de sistema aquí. En símbolo de sistema le vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador. Damos clic ahí, ejecutamos como administrador, nos sale esta ventana. Si la pueden ver ahí, dice. Le damos en sí y nos abre el famoso CMD o el entorno de comandos, ¿no? De OS. Entonces aquí dice C Windows System 32. Ahí vamos a colocar este código. Un código que está apuntado aquí, que lo voy a dejar en la descripción del video, no se preocupen, ¿eh? El código es SLMGR. Entonces escriben aquí SLMGR espacio con minúscula nomás, ¿no? En este caso se pone mayúscula, rayita al medio, XPR. Listo, le dan enter y con esto nos va a salir un script que indica acá en este mensaje de Windows Script Host, nos indica que Windows Core Single Language Edition, dice esta máquina está permanente activada, ¿no? Claro, está con la versión Home Edition. Entonces ahora vamos a cambiar a Pro. Entonces ahora sí le damos a aceptar y lo que vamos a ir es en el buscador también igualito, en la barra buscadora vamos a escribir activación y nos va a salir acá una opción que dice ver si Windows está activado. Entonces le damos clic aquí, nos abre la ventana de configuración. Si en caso no encuentras activación o no tienes la barra buscador, te vas a la barra de aquí que indica que es configurar, ya, y en configuración buscas lo que es actualización y seguridad, y luego en actualización y seguridad, en estas ventanas que se despegan, aquí hay una opción que dice activación. Ya, en este caso como puse activación directamente me botó a activación, pero si no lo encuentras acá en este menú de la izquierda. Bueno, una vez que estoy en activación, lo único que voy a poner acá es cambiar la clave de producto que sale al final acá abajo. Aquí me dice cambiar la clave de producto, le doy clic ahí y ahí vamos a poner esta clave que está acá. Vamos a probar con la primera, ¿ya? La voy a copiar nomás. No se olviden que estas claves genéricas solo sirven para hacer el cambio. Luego le tendrás que poner una clave original, ¿no? Ya cuando ya todo se haya reinstalado todo, ¿no? Entonces ahí le doy copiar y listo. Le voy a dar en siguiente, pero antes de darle en siguiente, desconecten el internet. En este caso yo tengo Wi-Fi, voy a eliminar el Wi-Fi, voy a desconectar. Y no tiene que tener internet, ojo, no tiene que haber internet. Luego le doy en siguiente, sin internet obviamente. Y me sale acá, actualiza tu edición de Windows. Dice, la actualización de tu edición agregará nuevas funciones a Windows. Antes de empezar, asegúrate de guardar tu trabajo y cerrar las aplicaciones. La actualización puede tardar unos minutos y el dispositivo se reiniciará. No podrás usarlo hasta que finalice el proceso. Para activarse con esta clave de producto después de actualizar la edición de Windows, este dispositivo deberá conectarse al servicio de activación de tu organización. Bueno, le doy en iniciar y posiblemente te da una pantalla de error. Si te da una pantalla de error, lo único que vas a tener que hacer es reiniciar la máquina, ¿no? En este caso dice preparando la actualización, esto puede tardar un rato, no apagues el equipo. Entonces acaba 10% completado. Esperemos que llegue al 100% y continuamos. Ahora la máquina automáticamente se ha reiniciado, no me ha salido ni un mensaje de error, pero si te saliera no importa, lo reinicias manualmente. En este caso ya se reinició, ya se reinició. Ahora lo que va a proceder es a intentar actualizar todo, ¿no? Ahora, como ves, sale una ventana que nos dice agregando características, ¿no? Lo que está haciendo es obviamente agregándole las características de Windows 10 Pro, ¿no? Ahora sí, ya se reinició todo, me salió un mensaje que dice tu PC ha quedado listo correctamente, eso quiere decir que ya cambió. Vamos a verificar. Vamos a entrar en el buscador y vamos a escribir acerca de... Con acerca más que suficiente, ¿no? Y acá va a salir acerca de tu PC. Ya acá arribita nos sale acerca de tu PC. Le doy clic ahí. Nos sale la información de la PC.
Y aquí si bajamos dice Windows 10 Pro for Workstation 21H2. O sea que ya se actualizó. A ver si puedo hacer un zoom. Ahí se ve bien claro, ¿no? Windows 10 Pro for Workstation. Entonces ya hemos actualizado, ¿no? Y ahora sí podemos conectar el internet, todo eso, ¿no? Recuerden que igual esa es una licencia genérica. Ustedes van a tener que después poner una licencia oficial de Windows 10, ¿ya? Pero por lo menos esta genérica te sirve para cambiar rápidamente a Windows 10 Pro y ya después le consigues su clave, ¿no? Si quieren volverlo a verificar, podemos entrar otra vez al CMD también. Escribimos CMD, clic derecho, como hicimos al comienzo, ejecutar como administrador. Sí. Y acá escribimos SLMGR, espacio, raya, XPR. Y nos sale el mensaje Windows 10 Professional Workstation Edition. Ya no es Home, sino Professional Workstation. Entonces ya quedó. ¿Listo? Ahí dice Profesional. Y listo, ya está su Windows 10 bien cambiadito. Listo ya para... Ya se puede entrar el famoso GPD, por ejemplo, que el GPD no funciona en Windows Home. Y si ponemos acá Windows R y ponemos gpedit.msc, normalmente no agarra en Home. Ahora ya vemos que en la versión profesional sí agarra, ¿ve? Perfectamente. Aquí ya podemos entrar a las directivas de grupo local. Y eso es muy importante para los trabajos en red. Espero que les haya gustado el tutorial. No olviden suscribirse, un like. Esto ha sido todo en Tu Gato Digital. Nos vemos.